Hola, estás en la escuela de música.net y en el podcast de hoy vamos a hablar de qué es la inmersión musical y cómo utilizarla. ¿Qué tal estáis, amigas y amigos de la escuela de música.net? Este es un tema muy curioso, ¿no? Yo suelo escuchar muchos podcasts y uno que escucho mucho es el podcast de Sergio Fernández, que es un coach, esas personas que te ayuda a dirigir tu vida de alguna forma. Podéis encontrarlo en internet, en cualquier sitio, en iVoox, por ejemplo. Sergio Fernández, Pensamiento Positivo, tiene una página web. Es una persona que hace unos cursos destinados a emprendedores, ¿no? De tal forma que puedan optimizar su emprendimiento y también su desarrollo personal, ¿no? Porque él es una persona que ha trabajado mucho el tema del desarrollo personal. Bueno, Sergio Fernández, una persona muy interesante, me encanta, lo escucho mucho y me ha influenciado muchísimo, ¿no? Y gran parte de lo que yo hago hoy en día viene influenciado por él y por personas parecidas a él. Así que os recomiendo que lo escuchéis. Y él decía, una de las cosas que él recomendaba es que en cuanto a la materia que te interesa, sea cual sea, pues que hagas lo que él llama sitiar el cerebro, ¿no? Sitiar el cerebro quiere decir, él por ejemplo descubrió el mundo del coach, que es coach es como un director, un profesor, un maestro, ¿no? El coach es entonces en un momento dado pues él cogió todos los libros que había sobre coaching que pudo encontrar y se los leyó y los estudió y fue a hacer cursos y entonces él se convirtió pues en un especialista de este tema, ¿no? Porque le apasionaba. De la misma forma, cuando nos interesa un tema X, que puede ser, qué sé yo, el deporte, ¿no? Correr maratón, la natación, la cocina, o en nuestro caso la música, pues simplemente lo que podemos hacer es buscar todo el material que haya respecto a eso, libros, vídeos, cursos, y sitiar nuestro cerebro, rodearlo de todo este tema y estar todo el día asimilando esta información. Habrá alguna que me valdrá y otra que no, que igual no me vale, pero tengo que examinarla toda, estudiarla, analizarla y de esa forma, como él dice, sitiar nuestro cerebro para que nuestro cerebro se enfoque en ese tema que nos interesa. Podemos hacer obviamente lo mismo con la música, ¿no? Si escuchamos un determinado género de música, pues de alguna forma nuestro cerebro va a ir reaccionando a esto, ¿no? Y se va a ir amoldando a ello. Si nos gusta el jazz, pues y escuchamos jazz o música brasileña o música clásica o rock o el tipo de música que te guste, pues tú si la escuchas a diario, pues obviamente, y la practicas, ¿no? Porque si además tocas, eres músico, pues y tocas este tipo de música, pues tu cerebro irá amoldándose a ello, ¿no? Entonces una buena recomendación que podemos seguir es sitiar nuestro cerebro musicalmente, es decir, rodearnos de la música que nos interesa. Y si, por ejemplo, estamos aprendiendo a tocar un determinado instrumento, el saxo o la trompeta o la guitarra, pues escuchar música de este instrumento, hacer listas de las canciones que te gustan en YouTube o en la aplicación que utilicéis para escuchar música y escucharla y escuchar los temas que te gustan y escucharlo muchas veces además, ¿no? Porque cuanto más escuchas una canción o una composición, más familiar se te hace y más vas aprendiendo de ella, ¿no? En ese sentido me gustaría hacer una observación y es que veo que hay gente que escucha música un poco como quien oye llover, ¿no? Tienen sus listas de, por ejemplo, de Spotify o cualquier otra aplicación parecida, y entonces la ponen como de fondo o en su coche o cuando van en el autobús o haciendo deporte
y Spotify pues le va poniendo las canciones, o YouTube o quien sea, que a esa persona le pueden interesar, ¿no? Lo cual es una forma de escuchar música, no digo que no. Yo soy más partidario de elegir la música que yo quiero elegir y hacerme un listado de esa música en concreto, ¿no? O de ese compositor, y escuchar eso de forma repetida, ¿no? Porque de esa forma vas acostumbrándote, vas memorizando también. El cerebro, aunque no seas músico, el cerebro nuestro, el sistema que tenemos de audición y de memorización, va recordando, va analizando incluso, ¿no? la música, y poco a poco la va integrando, ¿no? Entonces, una persona que escucha mucho jazz, por ejemplo, pues al final, aunque no sea un músico, tendrá unos conocimientos musicales, sabrá distinguir géneros, sabrá distinguir músicos, sabrá distinguir canciones, por ejemplo, composiciones, o con cualquier otro tipo, ¿no? Si te gusta el rock, pues a lo mejor te interesa hacer un listado de canciones de los años 60, si es el género que te gusta, o de cosas más modernas, ¿no? Si eso es otro. Entonces, tú decidir, ¿no? Exactamente qué tipo de repertorio te gusta, y escucharlo de forma repetida para que tu cerebro se vaya vaya moldándose, ¿no? A este tipo de música. El cerebro reacciona muy bien a los estímulos, ¿no? Cualquier estímulo que le damos, sea positivo o negativo, el cerebro de alguna forma se va a adaptar, ¿no? El cerebro es muy plástico, es muy flexible. Entonces, cualquier cosa que le pongas, incluso aunque no seas consciente, pues él la va asimilando, la va procesando y va haciendo la suya, ¿no? Ocurre mucho, por ejemplo, en el lenguaje. Los niños aprenden el lenguaje de oírlo, y es su cerebro el que se ocupa de hacer esto. Entonces, un niño que no sabe hablar, en poco tiempo hablará el idioma de sus padres, el idioma que oye todos los días. Pero si nosotros nos vamos a vivir ya como adultos o como niños a un país extranjero, pasará lo mismo, que estaremos todo el día oyendo ese idioma, tanto en televisión, radio, internet, como la gente hablando, y poco a poco nuestro cerebro irá asimilando ese idioma, e incluso sin estudiarlo acabarás hablándolo, ¿no? En general, ¿no? Yo lo veo mucho, ¿no? Yo aquí en España he visto mucha gente que viene de fuera sin saber hablar español, y dependiendo de su interés, incluso o de si está trabajando en un entorno hispanohablante, acabarán hablando español muy fluidamente, ¿no? Pero esto es no porque vayan a una academia, porque tengan un buen método, sino porque su cerebro lo hace, ¿no? Y con la música pasa lo mismo. Nuestro cerebro va a asimilar lo que escuchamos y lo va a ir procesando, y va a hacer lo suyo, con lo cual nos conviene escuchar la música que nosotros queremos hacer, y escucharla mucho. Y luego también otro efecto, digamos, que tiene esto, aparte de la información que vamos adquiriendo, es que nos influencia mucho en nuestro ánimo, nos influencia psicológicamente, intelectualmente, de muchas formas, ¿no? Y de hecho se recomienda mucho a la gente que, digamos, los psicólogos y médicos, pues que utilicen la música como terapia, ¿no? Por ejemplo, determinada música clásica para relajarte, para si tienes estrés, o determinada música alegre o animada para que tú también te animes y te pongas en marcha, ¿no? En muchos casos. Yo tengo algunas canciones que me animan mucho, entonces me las pongo por la mañana para ya levantarme con ganas de hacer cosas, ¿no? E incluso hay días que digo, me voy a poner esta canción que me acuerdo que me ponía yo súper a 100 con ella, y me la pongo, y efectivamente, ¿no? Tiene ese efecto. Hace poco tuve una experiencia así interesante, que no es la primera vez que me pasa, pero me gustaría comentarla porque fue muy curioso, ¿no? Yo me fui de viaje a Valencia, que son como 2 horas y media a mi velocidad, porque yo suelo ir muy lento, voy muy tranquilo en el coche, voy escuchando música, podcast o lo que sea, ¿no? Entonces me había llevado unos CDs, ¿no? Yo hace tiempo que no oigo CDs, de hecho creo que mucha gente ya no oye CDs y están desapareciendo, porque claro, ahora todo está online, lo puedes escuchar a través del móvil.
Pero claro, yo de mi época anterior, pues claro, yo grababa mucho en CD y compré muchos CDs de música que me interesaba, porque entonces no se podían escuchar por internet, ni estaban en YouTube, ni en ningún lado, ¿no? Si no comprabas la música o la grababas en un CD o en un cassette, incluso en épocas anteriores, pues no la tenía, no la podía escuchar. Entonces yo tenía mis recopilaciones y tenía mis discos también que había comprado. Total, que yo hace poco cambié de coche y me compré un coche antiguo, menos antiguo que el que tenía, que era ya súper viejo. Y resulta que este coche venía con un CD, pero no tiene ningún, y de radio, pero no tenía forma, no tiene Bluetooth, ni tiene tampoco forma de conectarle un dispositivo externo, como una clavija para ponerle un teléfono, ni USB, ni nada. Es un sistema relativamente moderno, entre comillas, pero todavía bastante antiguo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo en este coche no puedo escuchar música si no es en CD con este sistema, porque puedo llevarme un altavoz Bluetooth y mi móvil y con eso no hay ningún problema, puedo escuchar lo que quiera, ¿no? Pero claro, el sistema propio del coche solo me permite los CDs, con lo cual diga, pues mira, voy a aprovechar para llevarme unos cuantos CDs y escucharlos, ¿no? Y resulta que yo volvía de este viaje. A la ida estuve escuchando música que tenía en mi móvil y todo eso, ¿no? Y a la vuelta, pues saqué los CDs y dije, a ver qué tenemos aquí. Tenía como una fundita que yo utilizaba para los viajes con una colección de CDs y empecé a ponerlos y era música que yo no había escuchado desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Incluso años. Digo, anda, si yo este disco lo compré hace como 20 años y lo sigo teniendo allí en la bolsita y sigue sigue funcionando, claro, porque los CDs comerciales en teoría duran para siempre. Los grabables son los que se borran y se estropean, ¿no? Total, que me puse a escuchar esta música y empecé a oír canciones que no oía hace muchísimos años y de repente me sentí como muy animado, ¿no? Como dice, fíjate qué interesante esta canción y esta otra y este arreglo y este músico, ¿no? Y cosas que yo había, en su época me habían interesado mucho y había trabajado en ellas, ¿no? Que les había dejado de escuchar. Y bueno, pues volviendo para Alicante, claro, yo en el coche me suelo cansar mucho, me entra mucho sueño, tengo que parar a tomar un café cada poco, ¿no? Cada 50, 100 kilómetros, porque si no me duermo. Me aburre, ¿no? A mí no me gusta conducir. Y entonces, pero me gusta el hecho de que mientras conduzco puedo escuchar música, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues me fui animando y de repente, de estar así como de bajón un poco del coche, ¿no? Me fui animando y decía, mira, esta música, oye, esto lo tengo que escuchar, cuando llegue a casa me voy a poner a trabajar en esta canción, porque... Y de repente me sentía como muy animado, ¿no? Y entonces sientes que te sube, porque de hecho, físicamente, este tipo de estímulos nos generan en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro pues determinadas hormonas, determinadas endorfinas, unas moléculas químicas que hacen que nos sintamos bien, que nos animemos, que tengamos ganas de hacer cosas. Y yo, por ejemplo, en este viaje que pensaba que iba a ser un poco aburrido la vuelta, ¿no? Pues fue muy, muy entretenida, ¿no? Escuchando toda esta música y poniendo los discos y tal. Y tanto es así que se me pasó el sueño, se me pasó el cansancio y yo conducí sin parar desde Valencia hasta Alicante, que es, bueno, hasta Torrevieja, que es donde vivo. Son muchos kilómetros para hacer el de Tirón. Bueno, sí me paré un par de veces, ¿no? Pero básicamente vine muy animado y muy contento y muy lleno de energía, ¿no? O sea, fijaros hasta qué punto esto que yo hablo, la inmersión musical, ¿no? Es algo que nos influencia, ¿no? De hecho, si buscamos bien las canciones que tenemos, podemos modificar nuestros sentimientos, ¿no? Nuestras emociones, ¿no? El cómo nos sentimos, podemos controlar la ansiedad o la depresión, la tristeza, o al contrario podemos generarla, ¿no?
podemos generar tristezas y oímos canciones que nos inducen a la tristeza. Es normal. Lo que pasa es que la tristeza tiene su lado positivo, en el sentido de que mucho arte está basado en sentimientos tristes pero bellos al mismo tiempo. Así que podemos comprobar por nosotros mismos que realmente podemos esto ocurre, ¿no? Yo lo que recomiendo pues a toda la gente pues es que se busquen sus listas de canciones, sus autores preferidos, incluso pues como en mi caso, oye, te los grabas en un CD y escuchas ese CD una y otra vez. Yo en mi caso muchas veces lo que hago es una lista en YouTube de canciones que me gustan, ¿no? Y una lista de reproducción que solo puedo ver yo, ¿no? Porque la puedes poner en modo privado, con lo cual la puedes reproducir en tu móvil y escucharla en el coche o escucharla en tu casa. En el coche, claro, tienes que tener una buena tarifa de datos, ¿no? Porque YouTube consume muchos datos, pero a mí los datos que yo tengo que me da mi compañía, que yo oigo, por cierto, que la recomiendo porque me ha ido siempre muy bien con ella, me da muchísimos datos para mi móvil y yo nunca los gasto, ¿no? Aunque lo uso muchísimo. Y entonces pues voy escuchando listas de reproducción, ¿no? Que yo he hecho previamente y por tanto siempre escucho las mismas canciones. En un momento dado que estaba actuando en un sitio y solía hacer mucho un repertorio de Michael Bublé, pues había hecho una lista de reproducción de las canciones de Michael Bublé y las ibas escuchando siempre en el coche. Y entonces me iba entrando esta música de Bublé y me la iba aprendiendo y así me aprendí pues letras, melodías, arreglos, ¿no? de lo que él hace, y a la hora de interpretarlos delante del público, pues claro, iba con ventaja, ¿no? Porque había escuchado muchísimo este tipo y de hecho canciones que yo nunca había hecho, simplemente de escucharlas en YouTube y a través de mi dispositivo móvil, pues me salían bastante bien en público sin haberlas estudiado demasiado ni haberlas ensayado. Simplemente, claro, para esto necesitas un cierto entrenamiento, ¿no? Así que bien, recomiendo pues este tipo de inmersión musical, ¿no? Sitiar nuestro cerebro, como decía Sergio Fernández, y tener una inmersión en la música, ¿no? Que nos permita tener ganas de hacerla y que nos motive, ¿no? Esto lo podéis probar, por ejemplo, a haceros unas listas de reproducción de YouTube o en Spotify o lo que tengáis, o grabarlos en un CD o o lo podéis poner en vuestro teléfono móvil, que tú puedes también cargar canciones en el móvil y hacer una lista, ¿no? Y ir escuchándolas para ver qué resultado tiene, ¿no? En un plazo X, ¿no? Porque evidentemente tenemos que escucharlas durante un tiempo y escucharlas a menudo, pero además con atención, o sea, realmente fijándote en lo que estás escuchando, no solo como mero fondo musical, sino decir, pues mira, voy a escuchar esto. Entonces yo cuando voy en el coche, pues es un buen momento, ¿no? O cuando vamos en el autobús, ¿no? Si cogemos los transportes públicos, porque es un momento en el cual no estamos haciendo otra cosa y podemos escuchar con atención lo que tenemos grabado en nuestro dispositivo o lo que nos está llegando a través de internet. Y bien, de esa forma aprenderemos mucho. Así que es una técnica que recomiendo mucho, y sobre todo a la gente que está aprendiendo, ¿no? Escucha las cosas que te gustan, ¿no? Si te gusta guitarra clásica, pues búscate unas cuantas canciones de guitarra clásica. Si te gusta el blues, pues búscate los blueses que te gustan y escúchalos. Y escúchalos con frecuencia. Y no te aburras, porque no es aburrido escuchar siempre la misma música. Al contrario, vas descubriendo mucho, ¿no? Y además es curioso porque aunque dejes de escuchar una música, si la has escuchado suficientemente, al cabo de muchos años la recordarás y recordarás exactamente dónde venía el solo, cómo era la letra, quién entraba a cantar en qué sitio. El cerebro es muy, muy fantástico, tiene unas capacidades increíbles en cuanto a la memoria, ¿no? Es capaz de memorizar muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, fotos,
vídeos. Tú puedes ver miles de vídeos en internet, pero cuando veas un vídeo que ya has visto, te acuerdas porque tu cerebro te lo dice, oye, este vídeo ya lo has visto, no lo vas a ver otra vez, ¿no? Y fíjate que tú puedes ver cientos de vídeos, miles, sin embargo él se acuerda. Y la música pasa un poco lo mismo, ¿no? Aunque la memoria visual es más en ese sentido es más fiable, ¿no?, que la memoria auditiva. A veces hay discos que no sabes seguro si los has oído o no. A lo mejor los tienes que escuchar varias veces para ver si ya lo has oído antes, pero así de buenas a primeras no siempre te das cuenta que los has oído. Yo sí me suelo dar cuenta si he oído una canción antes, ¿no? Y cuando la has oído bastante, pues es curioso como hubo una época que cuando empezó a liberalizarse un poco este tema de YouTube, que ya se podían oír canciones, unos cuantos años ya, yo empecé a oír canciones que no oía desde hace 20 o 25 años. Digo, a ver, este compositor que tenía aquel disco, voy a ver si está en YouTube. Efectivamente, estaba en YouTube y lo empiezo a escuchar y te digo que habían pasado como 20 años a lo mejor. Y me acordaba cómo era la canción, me acordaba cómo era el solo, ¿no? Me acordaba que era un solo que hacía una serie de notas y de efectos. Y me acordaba. Así que es curioso, ¿no? Como la memoria que nos proporciona nuestro cerebro es fiel y nos ayuda muchísimo, ¿no? Así que ya sabéis, un buen sistema de mejorar nuestra productividad musical, digamos, nuestras capacidades musicales, es hacer esta inmersión musical, la podemos llamar así, y sitiar nuestro cerebro con música para que él se vaya interesando, ¿no? Por cierto que este es un tema también que bueno, últimamente he estado reflexionando sobre él y lo he oído comentar, que es el hecho de cuando estamos interesados en algo en concreto, nuestro cerebro pues nos hace nos enseña cosas relacionadas con él, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Si a mí me interesa, yo cuando cambié de coche, cambié de una marca determinada a otra marca, ¿no? Esta marca era un Peugeot y entonces yo nunca me he fijado en los coches Peugeot, no los sé reconocer ni nada. Pero en el momento en que yo cambié de coche, de repente, o iba a cambiar de coche porque me lo propusieron, ¿no?, de comprar este coche, este Peugeot. De repente empecé a ver Peugeot por todos lados, ¿no? Y este modelo en concreto, ¿no? Digo, pues mira, se ve que es un coche muy popular, pero yo nunca antes lo había visto, ¿no? También le pasa mucho a por ejemplo, las mujeres, una mujer que está embarazada, cuando está embarazada, empieza a ver embarazadas por todos lados. Y no es que haya de repente todo el mundo se te queda embarazado, sino que te fijas en ello, ¿no? Cuando hay algo que te interesa, por ejemplo, en la música, ¿no? Si a mí me interesa el jazz, de repente como que voy a oír que hay mucho jazz por ahí, ¿no? Y voy a encontrarme discos de jazz, y etcétera, o del estilo que te interese. Y eso es porque nuestro cerebro como que se fija en las cosas que a ti te interesan y te las va enseñando, ¿no? Es un mecanismo muy antiguo que tenemos en el cerebro y que nos ayuda a la supervivencia cuando vivimos en la naturaleza, pero que lo podemos aplicar a nuestro día a día. Entonces, cuando al cerebro lo estimulamos con cosas que nos interesan, nos va a enseñar más de esas cosas. Yo últimamente estoy interesado en temas de productividad y entonces pues me va apareciendo esta temática a mi alrededor, ¿no? Y veo que hay cursos y veo que hay tutoriales y veo que hay... Y de hecho ahora voy a ir a asistir a una conferencia en Cartagena sobre productividad. Y bueno, esta conferencia apareció de repente ahí en Facebook, creo que fue, pero que como que mi cerebro se fijó en ello. Mira, este hombre va a dar, que yo soy seguidor suyo, una conferencia de productividad. Pues mira, pues voy a asistir, ¿no? Y es eso, porque cuando nosotros estimulamos nuestro cerebro en un determinado sentido, él te va a enseñar más de lo mismo, siempre. Entonces, si nos interesa la música, aprender un instrumento, el saxofón, por ejemplo, pues escuchemos música de saxofón. Y entonces iremos descubriendo más cosas relacionadas con el saxofón. Incluso veremos tiendas donde hay un saxofón. Veremos una oferta de saxofón en internet o en una tienda. Veremos un músico tocando el saxofón en una determinada situación, en la calle o donde sea, pero que antes no lo habríamos, ni nos habríamos fijado.
pero como ya nos estamos fijando, nuestro cerebro nos ayuda a encontrar eso, ¿no? Bien, pues ya eso es más o menos las reflexiones que tenía para este podcast. Ya sabéis, inmersión musical, escuchar mucho la música que nos gusta, nos va a ayudar enormemente. Bueno, pues seguiremos hablando de más temas en el próximo podcast, y así que abrazos, besos y achuchones varios para todas y para todos. Hasta pronto.